no les sea arrebatada de las manos. Porque a la final, pues eso es lo que ha ocurrido. Imagínate, ¿por qué un actor tendría que ganarse millones y millones de dólares por hacer una película? Es que realmente es algo que no tiene sentido, a menos que haya algo detrás, algo en donde ese actor pronto tendrá que dar unas declaraciones cuando los eventos finales se estén desenvolviendo con mayor fuerza. Ya los veremos a todos unidos, como inclusive los llegamos a ver en los años 80. ¿Recuerdan a Michael Jackson cantando de un solo mundo? Somos un solo mundo. Nosotros somos este mundo. Todos unidos cantando. Qué bello, es lindo y es hermoso, pero vamos a ver que hay algo demoníaco detrás de eso. No porque lo diga yo, sino porque nos los revela nuestro Padre Eterno en su palabra, hermanos. Así que este es un video importante para que no nos dejemos llevar por sentimentalismos de estos actores y cantantes de Hollywood que llegan al punto algunos de llorar y empiezan con sus lágrimas de cocodrilo a decirnos que deberíamos hacer lo que ellos dicen. Pues no tenemos por qué obedecerlos a ellos, así parezca que lo que ellos dicen es algo bello y amoroso, pero sabemos que lleva el veneno de la serpiente ahí metido. Es increíble. Y es lo que muchas personas no entienden. Entonces, para entender la forma de actuar del falso profeta, tenemos que estudiar este video. Y es que una de las características del falso profeta es buscar la unidad, porque él necesita unificar a las iglesias católica y evangélica, pero para hacer eso necesita unificar a todas las religiones. Y él lo hace a través del sentimentalismo y habla también de la unidad, de lo hermoso que son los hermanos unidos. También esto se lo podemos escuchar a la bestia, que es el Papa Francisco, y ellos buscan la unidad, una unidad sin arrepentimiento. Y entonces ahí podemos ver que el Espíritu Santo de Dios no se encuentra en esas personas, porque lo que Dios quiere es que haya arrepentimiento, pero estas personas quieren esa unidad. Y luego, como si fuera poco, si tú no aceptas ese llamado a unidad en el pecado que ellos proclaman, empiezan a acusarte de extremista, de radical, de rígido, de todo tipo de acusaciones horrendas, de lo cual ya sabemos que es el modus operandi de esta iglesia católica, pero que ahora también se lo vemos a los pastores evangélicos. En el caso de Jesús Adrián Romero, este cantor, que es también simplemente un vaticanista, y este señor a cada rato está diciendo que quien no obedezca su doctrina de unificación religiosa es un extremista, y que son personas horribles esos extremistas. Pues tú eres un vaticanista, tú eres una persona que vendió su conciencia, eres simplemente una gran mentira, que tienes sueños de una religión de la que no se sabe por qué saliste, que es la Iglesia Católica, y has durado toda tu vida en la Iglesia Evangélica, viviendo una gran mentira. Porque dice la palabra, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. Entonces tú vives una vida de mentira, en donde tú no eres realmente evangélico. Ojalá fueras verdaderamente católico. Ojalá fueras uno de esos católicos estrictos. Pero no, tú eres uno de esos locos que anda por ahí de religión en religión, y que no sabe realmente qué es lo que cree, y que ahora viene a pedir unidad, porque tú no tienes claro quién es tu Dios. Y entonces usas ese poder que tienes de ser cantante y abusas a través de ese sentimentalismo que generas en tus canciones para inducir a las personas a que tú tienes la razón, pero tú no tienes la razón. Tú eres simplemente otro de los miembros más del falso profeta y tienes espíritu de rana. Y es lo que vamos a desenmascarar aquí sobre este señor Jesús Adrián Romero. Porque él tiene varias declaraciones que ni siquiera son recientes. Algunas son del 2021, pero como ustedes saben, yo no escucho música
de esta gente porque esa música está endemoniada, pero de repente por ahí en una de esas vistas a TikTok me lo recomendó y oí lo que este señor estaba diciendo y me pareció impresionante. Entonces tenemos que analizar este espíritu de rana que sale de la boca del falso profeta, que son pastores evangélicos, y no es porque yo lo diga, hermanos, es porque lo dice el Apocalipsis. ¿Ok? Y tenemos que entender que el falso profeta hace señales, hace milagros, los cuales están encaminados para que tú le hagas caso y le obedezcas. Entonces tú ves lo que ocurre en la iglesia evangélica. Hay extraños exorcismos, hay extrañas sanaciones express, los pastores hablan en lenguas extrañas que nadie entiende, las personas bailan extrañamente, las personas se tiran al suelo y se mueven en el suelo extrañamente. Todo es extraño en esa iglesia, es una iglesia extraña. No puede llamarse de otra manera, hermanos. Luego ellos tergiversan totalmente las escrituras. Si hay una iglesia que saca todo fuera de contexto, inclusive los mismos católicos lo reconocen, es la iglesia evangélica. Y en parte eso se lo heredaron a su madre católica, pero ellos lo llevan a un extremo impresionante. Entonces, la iglesia evangélica viene de la iglesia católica. Cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis de los errores de la iglesia católica, se suponía que la iglesia católica debía arrepentirse de esos errores, pero nunca lo hizo. Y entonces se formó la iglesia protestante porque hubo una separación. Luego se suponía que la iglesia protestante debía seguir exponiendo los errores de la iglesia católica, porque son muchos. Y resulta que se quedó solo en un punto. Y luego no siguió avanzando. Entonces la iglesia protestante se convirtió en iglesia evangélica y ya no es una iglesia separada de la iglesia católica, sino que ahora es hija de la iglesia católica. Entonces son madre e hija. Ahora, los líderes de la iglesia católica y evangélica son respectivamente la bestia y el falso profeta. Entonces, la madre es Babilonia y las hijas son Babilonia, que es la iglesia evangélica, y la bestia, que es el anticristo, es el líder de la madre, y el falso profeta es el líder de la hija. Vemos el paralelismo perfecto de cómo la Biblia nos profetizó todo, hermanos, es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice el Apocalipsis que de la boca de la bestia y del falso profeta salen espíritus de rana, hermanos. ¿Cuál es la intención de estos espíritus de rana? Las personas no han estudiado esto bien. No se han dado cuenta qué es lo que ocurre. La intención es llevar al mundo a la unidad. Y esto ellos lo hacen a través de la salamería, del sentimentalismo. ¡Ay, qué bello los hermanos fraternalmente unidos! En parte es bello, pero en parte es una gran mentira, porque no puede haber unión en la falsedad y en el pecado. ¿Entendemos? Miremos y leamos bien el versículo para que estemos apercibidos. En el capítulo 16, versículo 14 de Apocalipsis, pues son espíritus de demonios. ¿Quiénes? Los que salen de la boca del falso profeta, de la bestia y del dragón. ¿Y qué hacen? Hacen señales que van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para unirlos, para reunirlos. ¿Qué es una reunión, hermanos? Es una unificación, es ecumenismo. ¿Lo vemos? Entonces, estos espíritus inmundos de demonios reúnen o unifican a los reyes de la tierra, no para la paz, sino para la guerra. Y esta vez es una guerra final. Entonces, miremos lo que nos advierte el Apocalipsis y es algo impresionante, porque cualquier persona que no esté leyendo el Apocalipsis y revisando y estudiando, cuando vea a estos pastores evangélicos hablando de unidad y con el lagrimón en el cachete, pues inmediatamente dice: ay no, tienes razón, ¿por qué no podemos unirnos? Si a la final es el mismo Dios.
Pero es que, hermanos, lo que nos dice la palabra es que este falso profeta tiene precisamente la intención de unir a las religiones, no para la paz, sino para la guerra. ¿Cómo hace este falso profeta para lograr esa unión? A través de señales. Como ya vimos, son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Hacen señales. ¿Y esas señales son qué? Son milagros, maravillas. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Unificar al mundo. Porque ya vemos lo que hace la iglesia evangélica. Hace sanaciones express, hace exorcismos express, y todo es rapidito, así, ¿verdad, hermanos? Pero siguen en pecado. ¿Y entonces qué ocurre? Entonces este falso profeta logra establecerse como una autoridad de una religiosidad que es falsa, y entonces llama a la unidad. Y dice que va a los reyes de la tierra. Y es muy interesante porque hace 200 años solo la Iglesia Católica iba a los reyes de la tierra. En este caso la bestia, como el Papa de Roma, es el que va a los reyes de la tierra. Pero ahora estamos viendo a los pastores evangélicos metidos en las recámaras de gobierno, yendo a los reyes de la tierra. Recientemente vimos un video de pastores evangélicos exaltando al presidente Maduro. Dios traspasó el manto del presidente Chávez a usted porque usted tiene un corazón para servir a este pueblo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Los mantos solo se le traspasan a los hombres que son siervos, que sirven y que tienen un corazón para el pueblo. Los sueños de tu corazón con este país se van a cumplir. Tienes un corazón de siervo y amas la gente. Vemos, es algo que se está dando en todos los países, y esto es algo que es contrario a la palabra de Dios. Y es que el punto es muy simple. Cuando nosotros vemos los estados-nación, vemos que están divididos por fronteras y también están divididos por tradiciones y culturas, inclusive por un lenguaje. Pero a medida que el internet, la televisión y todos estos medios audiovisuales se han vuelto globales, esas diferencias culturales y de tradiciones se han ido perdiendo, y al punto de que tú puedes viajar a otro país mañana y puedes establecer una conversación de alguna noticia en común, porque hoy en día las noticias son globales. Sin embargo, hay algo que divide a las naciones. Ya no son las tradiciones, las culturas o los lenguajes. Ahora es la religión. Esa es la última barrera que existe para que las naciones estén unidas. Entonces ahí es donde entra en juego el ecumenismo. Y es que el ecumenismo dice que la guerra que existe en el mundo es por la división de los países. En parte pudiera ser cierto, ¿verdad, hermanos? Porque a la final los países están divididos y luego entran en guerra. Pero ¿qué nos dice el Apocalipsis? Nos dice que si se unen las naciones, viene una batalla, y es la batalla final del Armagedón. Entonces deberíamos estar un poco apercibidos sobre el tema cuando alguien viene a hablarnos de unidad. Este ecumenismo parece que es algo muy bello. Parece que tiene un motivo altruista, como la unidad y la paz. Pero vemos que la serpiente es astuta. Y así como engañó a Eva, haciéndole creer que comer del fruto era algo bueno, asimismo, en los últimos tiempos, estos espíritus de demonios, a manera de ranas, engañan al mundo entero, haciéndoles creer que la unidad es algo bueno. Al principio pareciera